Hola, muy buenas noches amigos de nuestra fanpage Nuevas Masculinidades, el hombre y la vanidad. En la noche de hoy vamos a hablar directamente de la desconstrucción y cambio de la masculinidad hegemónica en el sistema educativo. En este caso vamos a hablar de la parte educativa escolar, ¿cierto? Bueno, el arquetipo tradicional sigue siendo aún el referente dominante del aprendizaje sobre la masculinidad de los chicos en las escuelas y se relaciona con los episodios de violencia. ¿A qué voy con esto? Que estas formas de vivir, tanto los arquetipos de la masculinidad y la masculinidad hegemónica, son los promotores que generan la violencia en los colegios o en las escuelas, ¿cierto? Las principales variables de hegemoneidad y arquetipicidad siguen inspirando las nuevas generaciones de adolescentes, ¿cierto? En 4 aspectos. El primero, la fuerza física corporal, ¿cierto? El desapego académico, ¿cierto? La ausencia emocional y la obligatoriedad a la heterosexualidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que lógicamente el hombre está imponiendo, o el niño, llamémoslo en este caso, ¿cierto? O el estudiante hombre está imponiendo esas 4 características en el espacio escolar, ¿cierto? Esto como aspecto central de la formación de la personalidad, o sea que a través de esos 4 aspectos el niño está formando su personalidad o configurando su personalidad, ¿cierto? Estas variables siguen menospreciando de una u otra manera la cultura o digamos el papel de la mujer o la niña en los colegios, ¿cierto? Estos digamos aspectos lógicamente que de una u otra manera intervienen mucho en la violencia escolar. Ok. Ahora, los referentes adultos en los puestos de responsabilidad en las escuelas siguen reproduciendo estereotipos de género en el poder, ¿sí? Todo comienza desde la parte de arriba, obviamente, desde los adultos, donde en los colegios y en los diferentes centros educativos vemos que los cargos altos los ocupan son los hombres y las mujeres están ocupando cargos muy bajitos, ¿sí? Entonces estamos generando estereotipos, comenzando nosotros como adultos, ¿cierto? Ahora, respecto a esas situaciones, los retos o lo que está enfrentado lógicamente para desconstruir estas situaciones o modos de vida del hombre, ¿cierto? Uno de los primeros es educar para la igualdad en la escuela. Se sitúa no solo, lógicamente, en superar los arquetipos impuestos femeninos, sino los masculinos también, ¿sí? No hablamos solo del feminismo, sino también ahorita se habla mucho, lógicamente, del tema de los arquetipos masculinos o las nuevas masculinidades. Entonces, generar una tolerancia, un equilibrio y un respeto a su vez por esas dos circunstancias, ¿cierto? Y el IAR es generar una cultura de ciudadano compartido, ¿sí? Y la educación emocional. Hay que saber educar desde lo emocional, mi gente. Hay que saber educar desde la parte emocional. Entonces, el modelo de masculinidad que se debe diseñar en la escuela es el siguiente. Atención, el hombre que precisa aumentar los conocimientos, habilidades y destrezas para configurar ser una persona autónoma que pueda encargarse de la intendencia doméstica. Si tenemos que crear hombres en este caso que no solo estén preparados para, pues no la violencia, pero sí para trabajos fuertes, sino para las tareas domésticas, ¿cierto? También es importante hablar, digamos, de los contenidos curriculares, ¿sí? De pronto en las escuelas o en la mayoría de centros educativos no existe una materia que hable directamente, ¿cierto? Directamente de pronto de igualdad de género, incluso de sexualidad. Son muy pocas que, si no estoy mal actualmente, están hablando de esos temas, ¿sí? Pero que no sea un relleno de materia, sino una materia importante con un soporte y unos créditos importantes, como lo es la matemática, la biología, que se le dé importancia en estas nuevas generaciones a el aprendizaje a la igualdad de género como tal, ¿cierto? Educar es la expresión de los sentimientos y afectos en el contexto de otras maneras de amar, es decir, que los alumnos y alumnas construyan sus diferentes identidades sexuales y sin exclusiones y sin privilegios y sin acoso. Esa es la intención de una reestructura curricular, ¿cierto? ¿Sí? Que tanto el niño como la niña desarrollen su personalidad, pero a base del respeto y la tolerancia, que es lo que lógicamente falta en la sociedad. Ahora también es importante lo siguiente: diseñar y ofrecer espacios
de igualdad en los centros escolares como los patios educativos, que combatan la dictadura de la pelota que invade la gran mayor parte del espacio y se arrinconan las chicas, ¿cierto? Limitándolas a un papel secundario. Lo explico mejor, ¿cierto? Entonces tú estás en tu espacio de colegio, los niños están en su hora de descanso, ¿cierto? En el patio, entonces los hombres son los que abarcan ese espacio, jugando fútbol, por eso y se dice que la dictadura de la pelota, o sea, ¿sí? Dominar ese espacio, y las niñas están en un rincón, lógicamente, pues un poquitico, digamos, pues, acorraladas, llamémoslo de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué se propone también? ¿Cierto? Generar juegos, actividades extracurriculares, incluso también dinámicas dentro del currículum, que generen esa convivencia entre los dos espacios, que no sean más los participantes hombres o los que aprovechan esos espacios, o mujeres tampoco, pero que haya lógicamente una igualdad desde el punto de vista social, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir respecto a esto, mi gente? Pues que, bueno, Arconada en el 2008, ¿cierto?, propone un decálogo educativo de centro para educar alumnado igualitario que pasa por reconocer que el derecho a una experiencia escolar sin violencia de género y una política de tolerancia cero ante los actos de violencia que existen en el medio escolar, que forman parte de los derechos humanos. Sencilla y llanamente, ¿cierto? Que haya una educación emocional, pues lógicamente también cognitiva y social, para que el alumno no se sienta de pronto acorralado o intimidado al desarrollo de su personalidad, tanto de hombres como de mujeres, ¿cierto? Y ya para finalizar, pues hemos visto últimamente casos de suicidios de estudiantes, de niños en colegios, el famoso bullying, que de una u otra manera hacen que el niño llegue a una depresión y a un estado de suicidio, la presión, ¿sí me entienden? Entonces, todo comienza desde la formación cuando niño. Si un niño, ¿cierto?, de pronto nace desde su hogar, en el colegio y en la formación como adulto, sin un aprendizaje y una educación, lógicamente, de igualdad de género, es posiblemente una persona que lógicamente va a ser machista, va a tener por encima, lógicamente, todos los ideales masculinos. Pero entonces todo viene desde nuestra educación también del colegio, lógicamente desde la casa, pero también desde el colegio. Entonces, no es más por el día de hoy, pues vimos ya cómo de ciertas maneras lógicamente se va tumbando como tal esas características o esa masculinidad hegemónica y arquetípica, pues lógicamente para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Gente, muchas gracias. Los invito a compartir el video, los invito a que sigan acá con nuestra fanpage, lógicamente pues para que compartan y aprendan más y compartamos lógicamente experiencias de acuerdo a las temáticas propuestas.